La opinión pública según Jürgen Habermas. Habermas es un filósofo y sociólogo alemán que nació el 18 de junio de 1929. Este es conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica, ética filosófica política y del derecho. El término opinión pública es un término que abarca diferentes definiciones, pero todas estas se encuentran relacionadas con la dinámica del poder y procesos políticos. La opinión pública tiene que ver con la tarea crítica del control que el público de los ciudadanos de un Estado ejerce de forma informal, pero que también puede ser de forma formal, por ejemplo en las elecciones periódicas frente al dominio estamentalmente organizado. En los años 70 y 80 articuló su teoría de la acción comunicativa. Habermas considera la opinión pública como una pieza clave de su propuesta política deliberativa, como una alternativa para superar los déficits democráticos de las políticas contemporáneas. En facticidad y validez, Habermas lleva a cabo una investigación sobre la relación entre hechos sociales, normatividad política y democrática, y presenta el espacio público como el lugar de surgimiento de la opinión pública, que puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de construcción y de la legitimación o deslegitimación política. Las libertades individuales políticas dependen de la dinámica que se suscite en dicho espacio público. La concepción de Habermas adopta las tesis centrales de Arendt y ofrece nuevos materiales que les apoya y les amplía. En la Grecia clásica, la organización de la sociedad de Estado griega comporta dos ámbitos separados de actividades humanas. Por un lado, el ámbito de la polis, de la actividad política común a todo ciudadano libre, y el otro lado es el ámbito de loikos, en la que cada uno ha de apropiarse aisladamente de lo suyo. La igualdad griega es aquella situación de igual a igual, que rige entre los ciudadanos el ámbito de lo público. En la Grecia clásica, lo público es lo político, y el elemento característico del ejercicio de la libertad y de la igualdad consiste en el ejercicio de la discusión en la publicidad, que tiene que ver en el ágora. Este es el lugar donde se reunían los griegos para hacer todo aquello que reunía las opiniones de todos los ciudadanos, y se prolongaban conversaciones de sus ciudadanos, obviamente con carácter político. El ciudadano es definido a partir del lugar de nacimiento y patrimonio, y este tiene derechos en el ámbito público, que son prohibidos a las personas que dependen de él como patrimonio privado. Lo público y lo privado sustituye, por lo tanto, la piedra angular y fundamental de la sociedad griega. Lo privado se contrapone a lo común y lo estatal. La publicidad y el público se circunscriben al ámbito del poder político y de las personas públicas. La publicidad está vinculada a la estructura de lo público y la publicidad relacionada con la opinión de un público constituido como conjunto de personas privadas. Entonces, en el siglo XVIII se incluye en la discusión pública la verdad y la justicia. Ejemplos de que se hayan incluido la verdad y la justicia en las discusiones públicas puede ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o la Constitución francesa. La razón no es ni más ni menos que la capacidad discursiva que surge de las razones privativas que piensan y expresan sus ideas. La publicidad política no es algo aislado, sino que constituye una parte del proceso de ilustración general posible en el intercambio comunicativo. El uso público de la razón tiene poder de la fuerza coactiva y no de la coacción. Kant. Con esto, Kant quiere afirmar que únicamente la razón tiene poder. Kant dice, la verdad política no depende de una voluntad de los políticos, se trata de una vinculación interna que puede ser obviada en la práctica, pero no sin consecuencias. Entonces, Marx denuncia la opinión pública como una falsa conciencia. En ella se oculta a sí misma por su carácter de máscara, porque Marx dice que está enmascarada bajo intereses de la clase de los burgueses. Entonces no es como tal la opinión pública, sino una falsa ilustración de esta. Habermas constata que la dinámica social que vivimos presenta rasgos de una refeudalización de la sociedad. El sujeto político de nuestra sociedad de masas no es el individuo del liberalismo, sino los grupos sociales, las asociaciones que de intereses determinados influyen en decisiones y funciones políticas. Entonces aquí podemos ver
que la opinión pública no se centra en una sola persona, sino que es un conglomerado de personas. La publicidad crítica ejercida por la sociedad civil respecto a los aparatos del Estado, sus formas, organizaciones y ejecución, constituyen elementos fundamentales de la vida política democrática. Contra ciertas teorías del discurso postmodernas, Habermas insiste en su posición del discurso. Los discursos no los dominan por sí mismos, sino que es su fuerza comunicativa la que influye y permite determinados tipos de legitimación. Este poder de la comunicación no puede ser suplantado por acciones instrumentales. La acción comunicativa se da entre sujetos, es decir, la acción comunicativa no puede ser entre un sujeto y objeto, sino que tiene que ser entre sujeto y sujeto. ¿Por qué? Porque esta se da a entender entre ellos mismos, y la acción comunicativa es una simple estructura lógica del uso que haremos de las palabras. Habermas cree que con el lenguaje también se hacen cosas y por tanto el lenguaje hace el mundo. En esa relación del lenguaje, todos los seres humanos cuando hablan y quieren ser entendidos y creídos, es un acto de pretensión del habla. Habermas cree que la función del lenguaje en la opinión pública es desafiar, desempeñar y luego llevar a cabo el discurso como instancia final. El discurso habermasiano tiene tres componentes: el de la moral, que implica una universalidad de lo que se dice, ejemplo, la dignidad humana; el político, que es organización democrática de la sociedad; y éticos, que tiene que ver con contextos más locales, por ejemplo, la protección del medio ambiente en Medellín. La crítica de Habermas a Arendt. Habermas y Arendt coinciden en muchos aspectos, pero sobre todo en las principales hipótesis interpretativas. Habermas se apoya en la crítica de la concepción política de Arendt porque ésta lo concibe vinculada a la esfera pública, al ámbito de la interacción comunicativa de los ciudadanos, en un espacio de aparición de los seres humanos como personas que actúan y hablan en este ámbito. Entonces la esfera pública se constituye por el discurso y la acción, y no es algo estático, sino que requiere necesariamente un flujo de actualizaciones y por esto es constante. Entonces podemos ver ahí la dinámica variable y cambiante de la opinión pública. Arendt define al poder como esa fuerza de realización que surge de la comunicación y cooperación ciudadana. El poder, entendido de esta manera, propone una legitimación social y da a entender que se basa en la creación de sentidos y objetivos compartidos por la voluntad de los ciudadanos. Para Habermas, el espacio del libre juego de la opinión pública es el motor de la política democrática en un sentido real empírico y en un sentido normativo, y este propone el modelo de política deliberativa para superar las debilidades de las democracias actuales, para exigir la legitimación de las prácticas y decisiones políticas. Habermas critica la instrumentalización de los medios de comunicación masiva y afirma que no tiene un conocimiento global de su incidencia, que en cualquier caso las instituciones deben regular y corregir los excesos, haciendo efectivo el respeto y la promoción de los derechos humanos. Entonces, en el presente se cree que no existen espacios públicos que no hayan sido manipulados sobre la influencia real del poder comunicativo sobre el poder político. Entonces podemos ver que la opinión pública hace parte de la política y es constante su influencia en esta. Muchas gracias. Para entender a Hannah Arendt es necesario tener en cuenta la diferencia entre lo político, lo público, lo privado y lo social, donde nos aclaran que lo público es lo político, es el espacio común de todas las actividades humanas, de hombres libres, hombres que no son esclavos y que no están sujetos a su trabajo. También nos dice que lo privado se concibe referido a un dueño y señor que tiene su espacio vital particular habitado por seres, cosas, animales, etc. Luego de diferenciar estos aspectos sociales, Arendt nos da algunas de sus tesis. La primera tesis de Arendt es que la época moderna lleva a cabo la extensión de la esfera pública y privada, que subsume a la esfera social, la bajea en la esfera social. La segunda tesis de Arendt es que esta esfera social surge
de un doble movimiento, la transformación del interés privado por la propiedad privada, en un interés público de la conversión de lo público en una función del proceso de creación de riqueza, siendo este el único interés común que queda. Es decir, el interés de la riqueza para Arendt es lo único que va a quedar al final, la acumulación del capital, a lo que nos llevará la siguiente tesis de Arendt. Para la siguiente tesis, Arendt expone que este interés no crea esos espacios de significación vital con la compartida, sino que sirve al mero incremento del capital, como lo decía antes, y nos deja una gran cita: lo difícil de soportar en una sociedad de masas no es el número de personas, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder, tanto de agruparlas como separarlas y relacionarlas.